La pregunta, ahí la tienen en la pantalla. ¿Sabían Adán y Eva lo que era la muerte? Ahí se duplicó. Cuando Dios les ordenó que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios les dice, el día que ustedes coman de ese árbol, van a morir. Eso es lo que les dice. Génesis 2. No coman de ese árbol, les dijo Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta que vamos a responder en este día, y abarca muchas cosas, por eso quiero mucha atención, abarca muchas cosas, es, ¿sabía Adán y Eva lo que Dios les estaba diciendo en cuanto a la muerte? Entiendan, hermanos, que Adán y Eva fueron creados, no niños. Adán y Eva no nacieron, no rompieron fuente. Es muy importante que entiendan esto. Fueron hechos directamente de la mano de Dios. Hechos directamente de la mano de Dios. Entonces, Dios les dice, vamos a ver todo eso, Dios les da las instrucciones que necesitan, pero les da esa advertencia. No tomen ese árbol, porque si lo toman, mueren. Pero la pregunta es, ¿Adán y Eva sabían lo que significaba la muerte? Eso es lo que hoy vamos a responder. Y tal vez usted me dice, hermano, sí sabían, vamos a ver. Porque abarca muchas cosas que aún el día de hoy nosotros, aunque usted no lo crea, nosotros nos comportamos y seguimos el mismo patrón de Adán y Eva. Exacto, yo pienso que a veces no, porque de repente si supieran lo que hubiera sido, las consecuencias, no la cometen. Ya vamos a ver. Primero, un estado de inocencia. Un estado de inocencia. Es decir, sí, es cierto. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, los colocó en el jardín del Edén, donde vivían en un estado de inocencia, sin pecado. Es decir, al principio, cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo sin pecado. Adán y Eva no nacieron pecadores como nosotros. ¿Ok? Si pueden anotar, anoten, porque todas estas verdades son principios muy importantes. Adán y Eva nacen sin pecado, inocentes. Dios les da libremente el fruto de todos los árboles, excepto uno. Excepto uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos imaginarnos, hermanos, todo un jardín, todo un bosque, toda una plantación, toda una finca, yo no sé cómo la llamarían en sus países, ¿verdad? Y lleno de árboles, pero hay un árbol, hay un árbol que está prohibido, pero que no es diferente a los demás, es apetecible, tan como los demás lo son. ¿Ok? Bien. Sigamos. Un estado de inocencia. Inocencia versus conocimiento. Inocencia versus conocimiento. Algunas personas, lo que estamos discutiendo al principio, piensan que el castigo de Adán y Eva por la desobediencia fue demasiado duro. Es decir, a Dios se le fue la mano. Porque el castigo fue duro. Se le fue la mano. ¿Por qué? Porque ellos no podían tener el conocimiento del bien y del mal. Al ellos no tenerlo, ellos no podían distinguirlo. Eso es lo que hay gente que cree. No estoy diciendo que eso sea así. Hay gente que piensa. Nosotros también, en alguna medida, pensamos que por el simple hecho de que inocentes no tenían por qué saber.
y por eso no son tan culpables. En la vida práctica, yo no sabía, si yo hubiera sabido yo no lo hago. No. ¿Cierto? Yo no sabía, si yo hubiera sabido que eso iba a pasar, yo no llego, yo no voy, yo no tomo. Esos son los argumentos que usamos nosotros en la vida diaria, ¿cierto? Sí. Bien. Pero la inocencia, es la pregunta, la inocencia versus conocimiento, me hace eso inocente de, porque yo digo, no tengo el conocimiento. Vamos a ver. Pero hicieron la desobediencia. Vamos a ver, hermana, vamos a ver. O sea, ya Dios le había dicho. Ajá, No pero lo hagan. vamos a ver, vamos a ir, porque tenemos la información. Adán y Eva pecaron, Adán y Eva desobedecieron. Pero hay más que eso. Hay todo un entorno. Y ese es el entorno, hermanas, que quiero que hoy, en la mañana, durante el día de hoy, quiero que lo descubramos. Que vamos a hilar un poco más delgado de lo que usualmente conocemos. ¿De acuerdo? Ok, sí es cierto. Sí desobedecieron, pero vamos, avancemos. Veamos de qué se trata. ¿Cómo respondemos ante lo que la gente dice? Bueno, Adán y Eva no tenían el conocimiento, y como ellos no tenían el conocimiento, no debieron haber sido castigados tan severamente. ¿Por qué? Bueno, Dios pudo haberles dado una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Al fin y al cabo eran inocentes, estaban nuevitos. ¿Cierto? Estaban nuevitos. Bueno, veamos. Podemos creer que el castigo de Dios fue en extremo, porque Adán y Eva en su estado de inocencia realmente no sabían lo que era el bien y el mal. Es lo que estamos respondiendo. Podemos decir, es que ellos no habían experimentado la muerte, ¿cómo iban a saber de qué se trata? Entonces no eran tan culpables. O Dios es muy severo, o Dios es demasiado severo, demasiado celoso, demasiado estricto, que no se las perdonó. Si no sabían. Bueno, veamos a ver si es cierto. Vamos a ver 4 puntos. 4 puntos. Y vamos a tratar de responder a esto. 4 verdades bien claras. Primero, la Biblia nunca, siento que la Biblia es nuestra guía, la Biblia nunca dice que Adán y Eva no distinguían entre el bien y el mal. La Biblia no dice eso. ¿Ok? Génesis 3, lo vamos a ver, 3, 2 y 3 deja claro que ellos sí entendían la diferencia. Ellos ya tenían la información. Entonces, el primer punto es, la Biblia no dice en ningún momento que ellos no distinguían. Que dijera expresamente, y Adán y Eva no sabían lo que era el bien y el mal. La Biblia no dice eso. ¿Ok? ¿Sí están entendiendo? Sí. Vamos bien, ok. Génesis 2:3, ¿qué dice? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, nótese la respuesta que ella da, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Cuando Eva responde, ella sabe, tiene la información en su mente de lo que Dios le dijo. Cuando la serpiente la enfrenta, si Adán y Eva, hablemos de Eva, la primera, que es el primer contacto que tiene con la serpiente, ella le hubiese dicho a la serpiente, ¿de qué me estás hablando? Que yo no sé lo que usted me está hablando. Yo no sé, explíqueme, yo no entiendo. Pero Eva le responde según lo que ella recibió.
Y ella recibió la información correcta. Ella le está diciendo, nosotros no podemos tocar ese árbol, podemos comer de todo lo que hay ahí, pero no podemos comer ese árbol. Tengo la información correcta. Tengo el conocimiento. Tengo el conocimiento. Tiene la advertencia. No muráis. Ahora vamos a ver. Les dije al principio, pero sabía Adán y Eva lo que significaba no muráis. ¿Entendía ella lo que significaba la muerte? Vamos a ver. Vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, me avisan, ¿verdad? Inocencia no es ignorancia. Inocencia no es al que yo sea inocente, no quiere decir que sea ignorante. Ellos sabían que Dios les había ordenado que no comieran del fruto prohibido, eso está claro, ¿cierto? Ellos eran inocentes, ¿cierto? Fueron creados de la mano de Dios en condición inocente. ¿Qué quiere decir inocente? Que no conocían el pecado. Ellos no nacieron en pecado, no nacieron en desobediencia, no nacieron condenados. ¿Ok? Pero ellos tienen claro que hay una orden. Que hay una orden. Y que si yo no la acato, si yo no obedezco esa orden, eso me va a traer a mí consecuencias. Lo tengo bien claro. Tengo bien claro que hay una orden y que si no la obedezco, hay consecuencias. Ahora sí, ¿cuál es esa consecuencia? La muerte. Y viene la otra pregunta. Y es lo que estamos hablando desde el principio. Sí, todo esto está bien claro. Dios le habló a ellos de la muerte. Pero ellos están entendiendo de qué se trata. Dios les está realmente siendo profundo con ellos. Se sentó a hablar con ellos como un padre con sus hijos que les empieza a explicar, mire esto, lo otro, y empieza a darle todos los detalles para que ellos tengan toda la información. Bien. Interpretar que el nombre del árbol prohibido, el árbol de la ciencia y del mal, que está en Génesis 2:9, signifique que Adán y Eva no entendían el bien y el mal, es un error, es lo primero. Interpretar, se lo repito, interpretar. Cuando Dios dice de ese árbol y le pone nombre, de todos los árboles solo hay 2 árboles que tienen nombre. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Entonces, pensar que Adán y Eva no entendían el bien y el mal es un error garrafal. ¿Por qué? Porque eso los hace no culpables. Eso suaviza el pecado, suaviza la falta o justifica la falta. Ahora, ¿sí están comprendiendo? Ok, vamos. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también. El árbol, del árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos los árboles estaban en igualdad de condiciones, pero uno tenía una prohibición. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es lo que básicamente quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en el huerto del Edén, como les dije la semana pasada, el huerto del Edén no es una expresión ilustrativa, no es una forma de narrar un cuento. El Edén era un lugar como lo puede ser Pinellas Park, como lo puede ser México,
como lo puede ser Panamá o Costa Rica. Era un lugar específico. Y ese lugar específico estaba lleno de árboles, de toda vida, de animales, de todo. Era todo un territorio. Todo un territorio. Y la Biblia nos marca inclusive los límites de ese territorio. Y en ese territorio habían dos árboles que tenían igualdad de condiciones que los demás árboles. Si habían el árbol del bien y del mal, tenía un fruto, también posiblemente había un árbol de manzana, de mango, de guayaba, lo que sea. Una pregunta. Sí, hermano. Disculpe la ignorancia. ¿Cuántos árboles? El árbol de la vida es uno y el árbol del bien y el mal es otro. Sí, son dos diferentes, con propósitos diferentes. Y Dios le dijo de ninguno de los dos. No, solo de uno. Del bien y del mal. Del bien y del mal. Muy importante. El árbol de la vida sí sí podían. Y es muy importante que entendamos por qué ese árbol estaba ahí. Pero Dios no les prohibió a ellos que. Dios no le puso prohibición al árbol de la vida. Al que le puso prohibición fue a uno. ¿Por qué no prohibió al árbol de la vida? Lo hace después. Lo hace después. ¿Pero por qué? Lo vamos a ver por qué lo hace después. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Ok? Entonces, lo que aprendemos hasta aquí es, todos los árboles, todo aquel bosque, todo aquel lugar donde estaba Adán y Eva, era apetecible, era bueno, porque la Biblia dice que cuando Dios terminó la creación, vio Dios que era bueno. Todo era bueno, ¿cierto? Entonces, el árbol del bien y del mal era tan apetecible como cualquiera de los árboles que habían ahí. No podemos decir que Dios puso, ok, voy a poner todos los árboles, pero a este le voy a poner una característica especial para tentar al hombre. No es así. Y eso es algo muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque alguien diría que Dios, comillas, hizo trampa. Sí, le puso una trampa al hombre. Claro, puso un montón de árboles en el Edén, todos secos, feos, y que nadie ganas de entrarle. Pero el más bonito, el más apetecible, el más frondoso, tenía que ser precisamente el que él dijo que no tocaran. No es así, no es así. Es muy importante que entendamos esto, porque esto es parte de lo que nosotros hoy estamos viviendo. ¿Ok? Es parte de lo que nosotros vivimos. Por eso les decía al principio, cuando empezamos a estudiar este Génesis, que Génesis es la base de todo lo que nosotros creemos. Si nosotros no entendemos los primeros capítulos de Génesis, no podemos entender el cristianismo. No entendemos por qué somos salvos. No entendemos el plan de Dios. No entendemos. O lo tomamos muy a la ligera. Muchas personas, lamentablemente, piensan que el Génesis es como un cuento de niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a ver el Génesis como las lecciones de escuela bíblica de vacaciones que son muy importantes para los niños. ¿Verdad? Como cuando cantamos ese carrito que dice, Zaqueo era un hombre pequeñito. Es una canción que cantamos para los niños. Pero el que cantemos que Zaqueo era un hombre pequeñito y que subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús, eso no quiere decir que le estemos quitando el verdadero significado del por qué Zaqueo subió al árbol para mirar a Jesús. Es igual con Génesis. Tenemos que quitarnos de la mente las figuritas que vemos en los libros. No sé si ustedes lo han notado. Los muñequitos, Adán y Eva, ahí, muñequitos bonitos, caricaturas bonitas, metidas dentro del bosque, así como escondidos, tapaditos para que no los vean. ¿Verdad? Y la serpiente ahí metida.
Ese es el concepto que nosotros manejamos, porque es el concepto que nos venden las pinturas. Pero hay más que eso. Hay más que eso. Bien. A ver, hermana, me hizo una pregunta. El árbol de la vida. Sí, este árbol tiene una característica especial. No puedo meterme aquí porque entonces los desvío del tema, pero lo vamos a ver al final. Okay. El árbol de la vida. Vamos a ver. Y es muy importante, el árbol de la vida era muy importante para el mantenimiento, y vos ves lo que dice ahí, era muy importante y es muy importante para el mantenimiento de la vida terrenal dentro del contexto del Edén. ¿Qué es eso? No les puedo decir. Pero el árbol de la vida era un alimento básico para Adán y Eva. Básico. Había muchos árboles, pero este tenía una característica especial que era básico para ellos y aún para toda la creación, los animales. Pero este en particular. Pero no estamos hablando del árbol de la vida, sino que estamos hablando del árbol del bien y del mal. Ok. Bien. Estamos hablando de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, en la Biblia, palabra conocimiento se refiere a experiencia, básicamente. La experiencia de. ¿Se acuerdan que en algunos mensajes hemos estado hablando de Jeremías 9, 23, 24? ¿Qué dice? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Básicamente, la vida cristiana no consiste en el tener el conocimiento de Dios. Se refiere a tener la experiencia de tener una relación personal con Él. Por eso Dios dice, si alguien es de alabarse, se alábese en qué, entenderme y conocerme. Les decía, no podemos decir que nosotros entendemos y conocemos a Dios al 100%, no, porque Él es Dios y nosotros somos solo criaturas. Pero lo que sí tenemos con Dios en Cristo es una relación con Él. Entonces, conocimiento, cuando la Biblia habla de conocimiento, te dice, es una relación, es decir, no basta decir como una pareja de matrimonio, no basta decir que estamos casados, sino que vivimos como casados, vivimos como matrimonio, tenemos una relación, porque hay gente que está casada, o sea, hubo una ceremonia, viven juntos, pero no tienen una relación, viven mundos separados, cada uno en su propio mundo. Tienen el conocimiento de lo que significa un matrimonio, pero no tienen una relación que implica un matrimonio, hermana. Pastor, también estaba leyendo en la casa la Biblia. Ajá. En una, creo que es 1 Corintios, no recuerdo, que dice que, o sea, Dios no se trata solamente de palabras, sino que conozcan su poder. Sí, ¿qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros? Mostrar al mundo su misericordia, mostrar al mundo su amor, mostrar al mundo su compasión. Ese es el poder. Sí, eso sí es importante, hermana, que no creamos, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. No es ese poder de Dios que podamos decir, a ver, aquí voy a tratar de no desviarme. No es ese poder que yo pueda decir, yo declaro en el nombre de Jesús que la hermana Estela ya está totalmente sana. Yo no puedo decir eso, yo no tengo ese poder. Dios es soberano. Dios decide lo que quiere para ella, porque se la puede llevar.
¿Cierto? Yo no tengo esa autoridad. Bueno, pero Jesús dijo que cualquiera que pida con fe puede mover montañas. Sí, si está de acuerdo con el plan de Dios. Dios no va a mover una montaña solo porque usted quiere que la montaña se mueva. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que tiene un plan. ¿Por qué nosotros creemos que podemos, usando ese texto, podemos ejercer el poder de Dios? Nosotros no se puede. La Biblia dice muy claro que todo se haga conforme a su voluntad. Podemos orar por una persona que está enferma, ¿cierto? Pero Dios decide si la sana o no. Dios decide. Yo no puedo decir, yo declaro sanidad para su hermana, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo la autoridad para eso. Yo puedo orar por usted, o por hermano. Puedo orar intercediendo por usted. Pero al final Dios hace su voluntad. Al final Dios cumple lo que Él quiere. Ese es el concepto, hermana, que lamentablemente hoy se mueve. Yo declaro tal cosa y yo declaro tal otra cosa. Sí, pero eso es ponerse en el lugar de Dios para que yo decida por Dios lo que se tiene que hacer. Yo no tengo ese poder. Tengo el poder de Dios en mí, en el Espíritu Santo, para que me ayude a comprender. Para que me ayude a comprender lo que Él me enseña. Para que me ayude a vivir conforme a su voluntad. Pero no para hacer o jugar de Dios. No se puede. Porque Dios sigue siendo soberano. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? ¿Es todo? No. Él hace lo que Él quiere. Cuando Él quiere. Como Él quiere. Cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Él es soberano, Él es Dios. Ven. Amén. Por eso, cuando Jesús nos dice, oremos y que en todo el nombre de Dios sea glorificado y que todo se haga conforme a su voluntad, que fue lo que Jesús hizo, por ejemplo, cuando estaba orando en Juan 17. Señor, he cumplido la obra que tú me encargaste que hiciera. Es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios se somete al Padre. He acabado la obra que tú me dijiste que hiciera, no la obra que yo voy a hacer, no, la que tú me dijiste que hiciera. Cuando Jesús estaba orando antes de ir al Calvario, Jesús le dijo al Padre, Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, mas hágase tu voluntad y no la mía. Si usáramos hoy la terminología que se usa hoy en los medios cristianos, lamentablemente, ¿por qué Jesús no dijo, yo declaro que en el nombre del Padre que yo no voy a tomar esta copa? Si él hubiese hecho eso, no seríamos salvos. Era necesario que se pagara un precio. ¿Ve? Entonces, hermana, sí, poder, pero eso es poder para vivir la fe. Eso es un poder para que Dios nos ayude a conocerlo a Él, a entenderlo a Él a través de una relación personal. Porque en nosotros está marcado el querer siempre ir en contra de lo que Dios dice. En nosotros está la naturaleza de desobedecer. En nosotros es la tendencia a querer hacer lo que nosotros queremos hacer, no lo que Dios quiere hacer. Es en nosotros, esa será esa tendencia. Entonces, ok, volvamos al tema. Es cierto que antes de la caída, Adán y Eva no tenían experiencia del mal. Es decir, conocimiento del bien y del mal. Dios me dijo que no tome del árbol del bien y del mal. ¿Entienden el concepto? Pero no lo habían experimentado.
Ahora decir, ahí está el punto, alguien diría, ahí está el punto. ¿Por qué Dios va a ser culpable a alguien de algo? ¿Por qué va a ser culpable a Adán y Eva si ellos no habían experimentado las consecuencias, que fue lo primero que ustedes me dijeron, las consecuencias del bien y del mal? Si ellos hubieran sabido lo que venía, no lo hacen. ¿Cierto? Si ellos hubieran sabido lo que ocasionaron, jamás lo hubieran hecho. Ok, veamos si pensamos de esa forma y si eso es correcto. Ok. Adán y Eva no habían pecado hasta que comieron del árbol. Y el pecado de ellos fue de primera mano. El conocimiento por la experiencia de la diferencia entre el bien y el mal. Es decir, ellos pasaron. Mientras no habían pecado, ellos tenían el conocimiento. Pero cuando ellos pecan, el conocimiento se convierte en experiencia de primera mano. Es decir, ya sé de qué se trata. Ya sé de qué se trata. Pero el problema fue que cuando se dieron cuenta, era tarde. Too late. Por la desobediencia. Adán y Eva conocían la diferencia entre el bien y el mal, porque ellos fueron creados con ese conocimiento. Es decir, el hecho de que fueran inocentes no quiere decir que no tuvieran el conocimiento. Tenían la información. Y lo demostramos cuando Adán y Eva se lo dice a la serpiente. Ellos tenían el conocimiento. Lo que no habían experimentado era personalmente el mal. Es como todos nosotros. Exacto, hermana, le dio el punto. Es como todo en nosotros. Tenemos la información. Tenemos las reglas. Tenemos el cómo debemos hacer las cosas. Pero, mientras estemos dentro de las reglas, todo está bien. Ya sabemos cómo es la cosa. Pero, nos metemos el problema, entonces vamos a caminar por experiencia propia lo que antes teníamos por conocimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ir avanzando. Su falta de experiencia no excusa sus acciones. Perdón, muy importante esto. Su falta de experiencia no excusa sus acciones. Es lo mismo para nosotros. Dios dio una simple y directa orden a Adán y Eva. Los dos tenían el entendimiento y la capacidad de obedecer, pero de igual manera desobedecieron. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena? Sí, a nuestra vida. A mi hijo. A mi hijo. No, sí. y tan, por ejemplo, yo como mamá, está tan chiquito y yo digo, ay Dios mío, que este niño va a ser que no, va a ser de los que por ahí, cuando se da, se golpea, es que aprende. Porque no, a veces no obedece. Entonces uno trata de decirle las cosas porque ya tiene una experiencia. Y van marcando poco a poco y nos van dejando cicatrices que no se borran, ahí quedan y van a vivir con nosotros toda la vida, ahí van a estar. Y sí, ya no estamos ahí, pero es inevitable. Vas a pasar recordando que estuviste ahí. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Y qué lamentable, mejor no hubiese no estado ahí. Bueno, ya no hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer, ya gracias al Señor ya no estás ahí. Gloria a Dios. Pero estuviste ahí, exacto. Y entonces ahí es donde viene la palabra poder. Donde viene el Señor y empieza a renovar tu mente, empieza a reprogramarte y empieza a sacar toda de tu vida pasada para enfocarte en tu nueva vida. Ve, pero las experiencias de nuestro pasado, lamentablemente,
tenemos que caminar con ellas. Tenemos que caminar con ellas. Bueno, vamos entendiendo el concepto, ¿verdad? El que yo tenga el entendimiento, el que yo tenga el conocimiento, el simple hecho de que yo fuera, no tuviera experiencia, es decir, que yo no hubiera tocado eso no me hace menos culpable. Porque ya yo sabía que no tenía que hacerlo. Bien. Uno más, para después hacer un alto. La otra pregunta que era, no habíamos respondido era, ¿cuáles son 4 puntos? ¿Sabían ellos lo que significaba la muerte? ¿Qué es la muerte? Hoy día, nosotros, si tuviéramos que explicarle a nuestros niños qué es la muerte, ¿cómo le explicamos a ellos de la muerte? ¿Cómo le explicamos a ellos de la muerte? Bien. La Biblia no dice que Dios le haya explicado a Adán y Eva la muerte. Pero eso no quiere decir que no lo haya hecho. ¿Comprenden? El que no se diga, y Dios sentó a Adán y Eva y les dijo, miren, la muerte es esto, aquello, el otro. El que no esté ahí escrito no quiere decir que no lo haya dicho. Como buen padre. Algunas cosas no se escribieron. Correcto. En la Biblia. Algunas cosas. ¿Por se qué? Perdieron. No es que se perdieron, hermana. Es que si Dios lo revela en esos términos, Él sabe por qué. Acuérdense que esto es un andar de fe. Es un andar de fe. ¿Ves? Por ejemplo, ¿cómo termina el apóstol Juan el libro de Juan? Si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no habría un solo libro capaz de reunir todo eso. Y no lo hay hasta la fecha. No hay. O sea, no hay una biografía, y eso es muy importante. No hay una biografía completa de todo lo que Jesús hizo. Pero, Juan dice, pero lo que se escribió es suficiente para que creamos en él. Dice igual, hermano. Lo que se escribió es suficiente. Es suficiente para que tú y yo creamos. Si es cierto, la Biblia no dice que Dios se haya sentado con Adán y Eva y les haya explicado qué significaba la muerte. Pero eso no significa que no lo haya hecho. Porque cuando Eva le dice a la serpiente, de cierto moriremos, tiene el conocimiento, no está expresando. Lo tiene ahí albergado, ya lo tiene en la bodega de su cerebro, ya lo tiene en su mente. Ok, muerte. Si Dios nunca explicó detalladamente por qué estaba mal comer del árbol, Adán y Eva igualmente podían saber que estaba mal. Es decir, Dios sencillamente le dice, no hagan esto. Es advirtió. No necesitaba darles más información. Exacto. Él es Dios. Sí. No lo hagan y punto. Eso es todo. Es como, por ejemplo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? No. El que disputa con Dios responda a esto. Hoy día la humanidad, ¿qué es lo que está haciendo? Exactamente eso. Contender con él. Pero pastor, por ejemplo, con mi hijo, yo sí le tengo que explicar el porqué de las cosas. Oh, es que es diferente, hermana. Oh, sí, claro que sí, porque es otra cosa. Estamos hablando de otros términos. Es que estamos hablando de lo que es Adán y Eva, con todo eso, y ahora nosotros estamos en otra condición completamente diferente. Nosotros estamos viviendo en otros términos. Pero, si nosotros entendemos muy bien esos términos,